Volvemos ya a 9:05 de la mañana y como bien decíamos en el recorrido de noticias del día, hablábamos del Hospital Garrahan en términos de lo que sucedió en estos últimos días, de lo que fue la renuncia de todos los integrantes del Consejo Administrativo del hospital, también a pedido de Mario Lugones, el nuevo ministro de Salud. Y para conversar un poco alrededor de lo que está sucediendo en el hospital, estamos ya en comunicación con el secretario general de la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipovich, perdón si lo pronuncio mal. Alejandro, buen día. Matías y Malena te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Alejandro. Bien, empezar un poco preguntándote cuál es la situación hoy del Hospital Garrahan y por qué se llega a esta situación. Bueno, la realidad es que desde hace varios meses hay reclamos que fueron extendiéndose y haciéndose más profundos con relación al salario, cuyo atraso es brutal. Y en ese contexto, bueno, hubo asambleas, movilizaciones en la puerta, abrazos, y finalmente en septiembre se llegó a un primer paro, que fue un paro muy fuerte, con participación de todos los oficios y profesiones, que bueno, en un hospital como este son muchos, se hacen muchísimas tareas y trabajan cerca de 4.000 personas de planta. En ese contexto, la lucha empezó a crecer porque no había ningún tipo de respuesta, ni de las autoridades del hospital, ni de las autoridades gubernamentales. Este hospital se financia en un 80% por parte de la nación y en un 20% de la ciudad. Así es que tuvimos 2 paros en septiembre, y luego de eso, mientras el conflicto crecía y estaba claro que si no había respuesta se iba a profundizar, las autoridades del hospital decidieron otorgar un bono de 500.000 pesos con los recursos que son propios del hospital. Fue un intento de contener el reclamo, de tratar de calmar a los trabajadores y trabajadoras de este lugar. Lo notable es que no pudo cumplir esa función, porque si bien lógicamente todo el mundo lo considera una conquista del reclamo, el pedido no es ese, porque un bono es algo que sirve un mes y luego volvemos a los mismos sueldos de pobreza que estamos teniendo. Tanto es así que ese bono para las categorías más bajas representa casi duplicar el sueldo, lo que pasa es que es solo por un mes. Sí. En ese contexto, de hecho, se hizo un paro antes de ayer, el 2 de octubre, que fue fortísimo, y se hizo incluso cuando el bono ya estaba anunciado, es decir, que no cumplió el objetivo de desmovilizar a los trabajadores del lugar. Y el gobierno, en ese contexto, desplazó a los funcionarios que ellos mismos habían nombrado, porque, bueno, indudablemente tenía que tratar de dar un mensaje de que ninguna mejora salarial, por parcial que fuera, podía ser otorgada. No obstante lo cual el bono se depositó y ya lo tenemos en nuestras cuentas, y no obstante lo cual el conflicto sigue, porque el martes y el miércoles vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía en el marco de un paro de 48 horas. Bueno, el reclamo sigue siendo que los salarios no pueden estar por debajo de la canasta familiar. Hoy tenemos, solo por dar un ejemplo, una enfermera que recién inicia su tarea en el hospital, licenciada en enfermería, que no llega a los 800.000 pesos de asignación básica, es decir, por abajo de la línea de pobreza y muy por debajo de la canasta familiar, que debería ser el piso para nosotros y que está en 1.500.000 pesos. Entonces vamos a seguir reclamando por la recomposición, que tiene que ver con los intereses, lógicamente, de cada trabajador y trabajadora del hospital, pero también con la defensa de la salud pública, porque un hospital con salarios de miseria se vacía. De hecho, hay profesionales que migran a otras instituciones o a otros empleos, lo cual implica un vaciamiento y un despilfarro de todo lo que implicó formar a esa gente durante muchos años en nuestro hospital. Va perdiendo un poco también la calidad de lo que es el Garrahan, ¿no? Con tanto prestigio y demás, cuando ya se empieza a desfinanciar y demás, también, y corre en peligro muchas vidas, ¿o no? Sí, por eso nosotros levantamos muy alta la bandera de que esta es una lucha que no es un simple conflicto salarial. Acá está en juego la salud pública de nuestro país y está en juego el principal hospital pediátrico de nuestro país. Indudablemente, sin trabajadores y trabajadoras, sin condiciones de trabajo, sin salario, no puede funcionar, y es un patrimonio del pueblo argentino que no lo vamos a entregar. Por eso vamos a luchar frente a frente contra un gobierno que tenemos claro que nos quiere destruir. Pero bueno, veremos qué fuerza se impone. Nosotros entendemos que la fuerza de los trabajadores puede conquistar, y de hecho este primer bono fue un resultado de que empezó la lucha,
Por eso no tienen mucho miedo que se contagie a otras instituciones. Consultarte, Alejandro, por los diálogos que se vienen teniendo, que la apertura que hay de diálogo con el gobierno, porque bueno, teníamos anteriormente a Mario Russo como ministro de Salud, después nos encontramos con su renuncia y ahora asume Mario Lugones. ¿Cómo viene siendo esa relación, esos diálogos, esas vocerías en relación al cotidiano del Garrahan y también de toda la salud pública? No, el diálogo por el momento es inexistente. Nosotros nos movilizamos en el marco del segundo paro que hicimos en la segunda quincena de septiembre. Al Ministerio de Salud no nos recibió absolutamente nadie, solo la Policía Federal, que nos escoltó hasta para dejar una nota, porque no había ningún funcionario dispuesto a recibirnos. Entonces no hay ninguna intención, y Lugones finalmente tampoco es que sea exactamente un nuevo ministro, porque todo el mundo sabe que era el ministro en las sombras, sí, cuando estaba Russo. Bueno, ahora, mientras tanto los conflictos se van profundizando. El Garrahan está muy emparentado con el conflicto de residentes nacionales, que muchos de esos residentes son compañeros nuestros de trabajo acá en el hospital, otros son de otros hospitales nacionales y están pidiendo algo que es prácticamente lo mismo, que es que su salario se fue al tacho, que el gobierno tiene que poner los recursos, que no lo hace, incluso a ellos les habían prometido un aumento que luego incumplieron. Bueno, en la medida en que esto no tenga respuesta, las cosas se van descomponiendo más y más y va a haber más gente movilizada para reclamar. Consultarte también por algo que también nos recuerda a otros tiempos de la Argentina que venimos viendo y hemos escuchado, que el jefe del sector de trasplantes, Carlos Figueroa, había dicho: estamos muy preocupados porque pensamos que el funcionamiento del hospital está en peligro, y también hablaba de la fuga en términos de lo que ya nos ha pasado en otros tiempos de la Argentina, de profesionales que se van del país, que se van a buscar trabajo, porque obviamente en Argentina el sueldo, como bien describís, de miseria no alcanza. ¿Cuál es la preocupación en ese sentido de hay muchos trabajadores que ya se han ido del Hospital Garrahan y otros hospitales? Sí, es una preocupación que es generalizada. No tenemos el dato exacto, pero las propias autoridades del hospital han dicho informalmente que renunció más gente en el último periodo que nunca antes. Bueno, esto indudablemente está asociado a este hospital. No solo tiene malos salarios, sino también malas condiciones de trabajo. Es una jornada extendida de trabajo extenuante, condiciones agobiantes. No hay ningún paliativo para eso. Entonces, en ese contexto tan complejo, hay trabajadores que deciden ir a otros empleos por mejor sueldo o al menos por condiciones de trabajo menos duras. Alejandro, ¿y cómo se vive el clima ahí en el hospital entre los usuarios y los médicos o las personas que están ahí en recepción? ¿Hay un clima así como de cansancio, agotamiento? Sí, hay una combinación de este agotamiento que lógicamente al principio produce desazón, y seguramente los primeros meses de este año, que en realidad era una continuación del año pasado, porque ya el año pasado los salarios empezaron a caer muy fuertemente y no logramos organizar una movilización fuerte. Sí lo habíamos hecho en el 2022, pero bueno, en los últimos meses esa desazón y esa angustia se está canalizando con una lucha. Entonces ahí cambia también el ánimo, y hay un ánimo de pelear, de mucha fuerza. Por supuesto que los compañeros y las compañeras tienen mucho cansancio, pero también mucha fuerza para pelear, porque entendemos que es mucho lo que está en juego. ¿Las familias acompañan también el reclamo? Bueno, lógicamente cuando una familia viene a requerir asistencia en salud y se encuentra con un paro, es una situación complicada. Claro. Pero así todo hemos hecho actividades en la recepción del hospital, explicando nuestro reclamo al de las familias, planteando que finalmente estamos sufriendo todos el mismo ajuste, los trabajadores de la salud, los jubilados, la clase trabajadora en general, y que teníamos que unirnos, y hemos recibido muestras de afecto, de aplausos, y de hecho tenemos la idea de que el próximo martes, cuando nos movilicemos a Economía, bueno, que también pueda ser una causa popular esta, que se sumen distintos sectores. ¿Vienen dialogando con otros sectores para conformar esa movilización? Mira, nosotros el 2 de octubre, en la marcha universitaria, como te comentaba, estábamos de paro e hicimos una columna de salud, que fue una columna muy, muy significativa, con presencia de hospitales de la capital y de la provincia. Bueno, vamos a tratar de repetir
y ampliar esa columna. Bien, entonces 8 y 9, paro y movilización al Ministerio de Economía en reclamo y más allá de eso, ¿tienen otras medidas de lucha pensadas para un futuro, otros formatos en el reclamo? Tenemos la plena certeza de que el plan de lucha va a continuar. Nosotros hicimos una asamblea ayer que fue multitudinaria y que ratificó estas medidas, y vamos a hacer nuevas asambleas en los próximos días para definir cómo continuar cada semana este plan de lucha. ¿Me recordás la hora de la movilización, por favor? La tenemos que terminar de definir hoy, que vamos a hacer una conferencia de prensa a la 1, pero va a ser seguramente entre las 10 y las 11 de la mañana el martes 8. Bien, Genial. Alejandro, quedamos pendientes entonces de esa conferencia de prensa para saber bien y seguir comunicando. Gracias por estos minutos con Trinchera para comunicar lo que está sucediendo en el Garrahan. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Ahí pasaba el secretario general de la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan, Alejandro, para comentarnos qué está sucediendo. Les quedará el recorte ahí para que escuchen, compartan y se enteren de lo que está pasando en el Hospital Garrahan. Ahora vamos a ir con un poco de música y ya volvemos con más de 526 al fondo.